Buenas noches, asesor Marco Antonio Dávila Barca. Soy la alumna Mónica Alejandra Olvera Fernández, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública. En esta ocasión le presento mi video de exposición acerca de las unidades que vimos a lo largo de su materia. La primera unidad trata del sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal es un conjunto de estructuras y procedimientos donde es la ley quien ejerce este poder para poder sancionar a las personas que cometan los delitos. Tiene que ver todas las personas o instituciones que estén involucradas en este sistema, como la policía, el Ministerio Público, las fiscalías, los jueces. Este sistema de justicia penal tiene ciertas características que debe de apegarse, como la legalidad. El sistema de justicia penal debe de ser legal, debe de apegarse a las leyes que estén vigentes y debe ser imparcial. Esto significa que debe de ser, debe de estar al alcance de todos los grupos. No debe haber tratos discriminatorios, a ciertos grupos sí y a ciertos grupos no. Debe de estar al alcance de todos los ciudadanos. Tiene que tener un debido proceso, esto es que los acusados tienen derecho a un juicio justo, a que tengan derecho a la defensa. Proporcionalidad de las penas, esto es que las sanciones deben de ir de acuerdo a la gravedad del delito. Debe haber transparencia y acceso a la justicia. La transparencia significa que los servidores públicos, en este caso en el Ministerio Público, la policía, debe de haber cierta transparencia donde los ciudadanos podamos ver las acciones, cómo van ejerciendo en este proceso penal, pues también para que eso genere confianza en la ciudadanía. El nuevo sistema de justicia penal también tiene ciertas garantías en donde el sistema de justicia penal tiene que apegarse, como son la reducción de la impunidad. Esto asegura que los delitos sean realmente investigados y que los responsables sean llevados ante la justicia. También incluye varias garantías, como la presunción de inocencia. Volvemos a repetir, esta presunción de inocencia significa que los delincuentes se van a denotar hasta el último momento como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. También está el derecho a un juicio justo. Quiere decir que todas las personas tienen derecho a un juicio imparcial, a un juicio donde no haya discriminaciones, a un juicio donde ellos tengan el derecho a dar las pruebas necesarias, a tener los testigos necesarios para poder probar su inocencia. El derecho a la asistencia letrada, eso significa que ellos tienen derecho también a tener un abogado, ya sea un abogado particular o un abogado de oficio, para que pueda pues contribuir con su defensa. El nuevo sistema de justicia penal busca mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema actual. Recordando que anteriormente había un sistema que era muy costoso y que aparte de todo no era muy funcional. Se trataba sobre el sistema inquisitorio escrito, donde la verdad es que había una brecha en donde las personas tenían muy poca posibilidad de realmente probar su inocencia cuando realmente era. ¿Por qué? Porque las pruebas todas se arrojaban de manera escrita. Entonces ya cuando llegaban a los tribunales o el juez era quien veía estas pruebas y dictaminaba si realmente había un delito, había una sentencia, pero solamente con las pruebas escritas a través de un proceso de averiguación. Este sistema se ha cambiado ahora por un sistema por un sistema acusatorio penal de forma oral. Y esto, bueno, pues ha ayudado mucho a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque aparte de que va a reducir costos porque los procesos van a ser más rápidos, también son más justos porque aquí los jueces tienen que estar en todo el proceso penal, en las audiencias. Las audiencias tienen que estar bien establecidas. Deben de estar el juez, la persona que está acusando, el acusado, los abogados, tanto el defensor como el que
como el que está con la persona, la víctima. Entonces, en estas audiencias, el juez va a ver directamente las pruebas y de la forma en cómo se expresan tanto la víctima como la persona acusada. Y entonces el juez, aparte de las pruebas o los peritajes que pueda él ver escritos o las pruebas que él tenga, él tiene otra forma de poder visualizar y tener otra perspectiva acerca del delincuente o de la supuesta víctima o del supuesto delincuente. Entonces, de esta forma, él va a dar una sentencia más certera porque está viendo directamente la audiencia. Entonces, este nuevo sistema acusatorio, nuevo sistema de justicia penal, realmente ha favorecido a la ciudadanía. La realidad del sistema de justicia penal es que realmente por los problemas económicos y sociales en el sistema de justicia penal realmente enfrenta muchas problemáticas, puesto que como no hay realmente un presupuesto tanto para las penitenciarías, las fiscalías, para contratar gente especializada, para realmente tener esa tecnología que se necesita para poder tener las pruebas necesarias para realmente dictaminar una sentencia. Realmente esos son los desafíos que se enfrenta el sistema de justicia penal en la actualidad, porque pues sí, hay muchas deficiencias todavía en donde se tiene que seguir trabajando para que este sistema sea más eficaz y eficiente para la ciudadanía. Las políticas económicas y sociales en México, bueno, pues esto es a raíz de que todavía sigue habiendo mucha inseguridad. Eso genera muchos problemas económicos para nuestro país. ¿Por qué? Porque al haber todavía mucha delincuencia, mucho crimen organizado, no se quiere invertir ni nacional ni en el extranjero, porque pues obviamente las empresas tienen grandes costos para poder combatir con esta inseguridad. Entonces ellos, al tener que invertir en esta seguridad, pues empiezan a lo mejor a quitar muchos empleos, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que se enfrentan las políticas económicas en México. La pobreza, el desempleo, son cosas que aún en la actualidad se tienen que seguir trabajando, y se tiene que trabajar desde una perspectiva no nada más de las autoridades, sino también de la participación ciudadana, porque de nada sirve que el gobierno tenga implementadas varios programas para la sociedad para poder prevenir el delito. Si la sociedad, si nosotros no participamos junto con el gobierno, no va a haber un cambio, no va a haber eco en todas estas situaciones de justicia. Entonces, es importante en estas políticas económicas que tanto el gobierno como la ciudadanía trabajen para que puedan reducirse los niveles de seguridad y pueda moverse más estas inversiones y pueda haber más empleo y pueda haber más desarrollo en el país. Los problemas económicos en México, pues el desarrollo y problemática del sector económico en México viene a través de los principales sectores económicos, como lo veníamos diciendo ahorita, que es a través de que no hay inversiones, no hay competencia en los diferentes países. ¿Por qué? Porque si hay demasiada inseguridad, pues no hay movimiento de dinero. ¿Por qué? Porque todo el proceso de inyección de dinero de diferentes países, los países no quieren perder esa parte no quieren perder su dinero en un país en donde saben que hay mucho crimen organizado y mucha desigualdad económica, donde no hay empleos, donde hay mucha pobreza y sobre todo donde hay mucha inseguridad. A los aspectos socioeconómicos de la problemática en México, pues sigue siendo la educación. Todavía, a pesar en la actualidad, todavía no hay
una situación abierta, todavía no toda la población tiene acceso a los diferentes tipos de educación, a los diferentes tipos de seguridad en salud. Todavía no hay esa apertura para todos. Las personas que están muy marginadas siguen teniendo esa deficiencia de tener educación y de tener salud pública y también de tener seguridad. Las consecuencias económicas de la inseguridad pública pues es el deterioro en el Estado de Derecho, la competitividad, la inversión, el desarrollo económico se empieza a estancar por tanta inseguridad. Se empieza a estancar y por eso es que el país no tiene el crecimiento que debería de tener, puesto que el crimen organizado ha hecho principalmente ha hecho este golpe hacia México, que hace que diferentes países que pudieran invertir en México, porque México es un país lleno de riquezas naturales, y bueno, un recurso tan impresionante y tan multifacético que es el petróleo. Otras empresas no quieren realmente invertir y aparte que el gobierno tiene que estar haciendo particulares las empresas que eran de gobierno porque necesitan tener esa inyección de dinero. Entonces México en realidad en lugar de ganar empieza a perder porque están estas situaciones de inseguridad muy marcadas. La seguridad como bien público, definición de seguridad de bien público, falta de respeto a las leyes, el Estado como previsor de la seguridad pública y los costos sociales. Obviamente los costos sociales se elevan mucho cuando no hay inversión, cuando no hay empleo. Un país se estanca en sus finanzas, por eso es que resulta muy difícil que muchos sectores de la población salgan de esa pobreza y no puedan crecer. ¿Por qué? Porque aparte que no está también esa cultura de seguirse preparando, pues no tienen la educación tan a la mano, y si no hay esa cultura, pues no tienen esa educación también a la mano, por lo tanto no hay crecimiento, no crecen los índices de delincuencia porque pues obviamente la demografía está creciendo cada vez más y bueno, pues el no tener una seguridad pública y una seguridad de salud genera mucha inseguridad en toda la ciudadanía y eso hace que las finanzas estén quebrantadas. Las deficiencias del sistema de justicia penal, la deficiencia de los juicios orales, esto es todavía tiene muchas deficiencias el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque a raíz de que las cárceles están muy saturadas, en lo que los delincuentes están en ese proceso de su proceso penal, lo viven dentro de la cárcel. Y hay veces que están tan saturadas y el sistema está tan saturado que no se dan abasto. Entonces, el que ellos tengan una sentencia pueden tardar hasta años. Y ahí también el sistema de justicia penal infringe en esas garantías que anteriormente estábamos comentando. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, una de las garantías es que se reducen los tiempos para la sentencia, pero al estar el sistema súper saturado, pues obviamente estas personas que están en la cárcel esperando su sentencia, pues están violando sus derechos. Y esa es una de las deficiencias del sistema de justicia penal, que no hay gente capacitada. ¿Por qué? Porque no hay los recursos para poder invertir en personas para defensa de estos individuos que están en las cárceles. No hay recursos para estos abogados de oficio y estas personas pues obviamente no tienen para poder contratar un abogado en particular que realmente sea competente. No lo hay. Entonces pues obviamente empieza a haber varias deficiencias en ese sistema de justicia penal, como son por también obviamente pues el soborno, la extorsión, el fraude, y esto hace que los grandes criminales salgan absueltos, puesto que compran a las fiscalías, compran a los jueces, y eso genera una fractura con la ciudadanía porque ya no está esa confianza, se empieza a quebrantar
y es muy importante, de vital importancia, que el gobierno vuelva a recuperar esa confianza perdida, porque a través de recuperar esa confianza perdida, la ciudadanía va a volver a tener participación. Y si existe esta participación ciudadana junto con el gobierno de la mano, es cuando se van a poder implementar estos programas de reinserción, estos programas de prevención del delito, y va a generar un ambiente de bienestar, van a bajar los niveles de delincuencia. Obviamente esto se va a aperturar en trabajo, esto se va a aperturar en inversiones. O sea, lo que está a baja escala, si se empieza a trabajar esto, va a repercutir a grande escala. Entonces es muy importante realmente que se pueda trabajar en contra de la impunidad, de la desigualdad social, del tráfico de influencias que todavía existe, de la desconfianza de la sociedad ante las autoridades. Otra de las deficiencias es la distribución de los recursos financieros. ¿Por qué? Porque obviamente, pues a veces los recursos financieros llegan a otras instancias donde no tienen que llegar, pero precisamente por el tráfico de influencias. Porque realmente si llegaran estos recursos a los centros de penitenciaría, a los ministerios públicos, para que puedan para que puedan tener capacitaciones, para que puedan actuar de manera correcta, para que tengan los suficientes abogados para la defensa de las personas que no pueden o no tienen ese poder adquisitivo de pagar un abogado particular, que tengan todas estas herramientas, que todo esto es dinero, y si no les llegan los recursos, pues también es imposible que ellos puedan hacer su trabajo como lo tienen que hacer. Y la unidad 4 es cómo mejorar el sistema de justicia penal. Y aquí habla de la adecuación de la legislación. Esto significa que la legislación debe de adecuarse a formular políticas, a leyes que realmente sean coherentes para que puedan adaptarse a la actualidad, que puedan llevarse a cabo estas leyes y puedan apoyar a este sistema de justicia penal. Debe de haber capacitación a los cuerpos policiales, y sobre todo es que deben de sensibilizarlos, no nada más capacitarlos en cómo tienen que realizar su trabajo, en cómo tienen que hacer todo el procedimiento legal, en no violar los derechos ni de la víctima ni del acusado, pero sobre todo tener esta sensibilidad y empezar a concientizarlos para que no caigan en esta parte del nepotismo, del soborno, de la extorsión, del fraude. Entonces necesitamos una policía mejor capacitada y mejor pagada, porque muchas veces esa es la razón por la cual ellos pues obviamente caen en esa extorsión, en ese fraude, en ese soborno, porque no tienen buenos sueldos. Entonces considero que es ahí donde debe de adecuarse la legislación, en hacer leyes y en poder regular esta distribución de los recursos hacia el sistema de justicia penal. Hablamos de la dotación de recursos financieros, donde debe de estar realmente establecida y debe de estar pues bien repartida, para que pueda haber dotaciones de recursos de materiales para los servidores públicos, para las instituciones que imparten la ley. Debe haber sensibilización en el sistema, en los servidores públicos, debe haber igualdad y equidad de género, debe haber motivación. Esto es que al cuerpo policíaco debe haber capacitación, debe haber incentivos, debe de haber gratificaciones, debe de haber bonos, debe de haber cosas que a ellos realmente, que los promuevan para siguientes grados, para que ellos puedan obtener pues mejor paga. Pero esto es a raíz de que realmente aquí en la legislación se pueda trabajar correctamente para que ellos puedan bajar los recursos necesarios y se pueda administrar de una forma correcta. Los beneficios para el mejoramiento del sistema. Los beneficios para el mejoramiento del sistema son la productividad en el gobierno, la credibilidad, la honestidad, la honradez. Obviamente que si todo esto trabaja correctamente, va a volver a haber credibilidad en la justicia, y eso es
lo repito, eso es de vital importancia que la ciudadanía pueda volver a tener esa confianza que se ha fracturado de generación en generación, de gobierno en gobierno, porque es muy difícil combatir el crimen organizado, es muy difícil combatir la pobreza, es muy difícil combatir el nepotismo, el caciquismo, la malversación, el soborno, la extorsión, el fraude. Es muy difícil si no está la capacitación adecuada, si no hay la sensibilización adecuada, si no hay esta parte de motivación, esta parte de sensibilizar al personal. Es muy importante que el gobierno realice todo esto. Y pues obviamente vamos a tener un sistema de justicia penal honrado y honesto. Y esto va a tener consecuencias en la ciudadanía porque vamos a tener juicios equitativos y justos y vamos a tener sentencias justas y la ciudadanía va a poder nuevamente confiar y denunciar, porque muchas veces por eso también se ha dejado de denunciar. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Entonces, esto sería a grosso modo las 4 unidades vistas en esta unidad. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.